Hola, mi nombre es Paula, bienvenidos a mi podcast de tejido, mi tejido After Office. Este es el tercer video que grabo y lo que quiero contarles principalmente es cuándo empecé a tejer y por qué. Bueno, yo empecé a tejer el año 2020, enero del 2020 aproximadamente. Y antes de eso, la verdad es que no me llamaba mucho la atención el tejido. Mi mamá siempre ha tejido a crochet y siempre hacía manteles para las mesas o estos típicos pañitos chiquititos redondos, pero a mí no me llamaba mucho la atención eso. Y un par de veces intenté tejer bufandas. Yo tengo una hermana que es 4 años menor que yo y recuerdo que hubo una época en que ella quería aprender a tejer y mi mamá nos enseñó a las dos a tejer a palillos, porque mi mamá también sabe tejer a palillos, pero en general no lo hace. Y recuerdo que la forma de enseñarnos de mi mamá era que nos enseñó cómo hacer el derecho y el revés, y nos decía que si tejíamos una cierta cantidad de puntos, si eran pares o impares, en la siguiente vuelta teníamos que empezar con derecho o con revés, y que así íbamos a lograr el punto jersey o el punto arroz, pero la verdad es que era bastante enredado esa forma de entenderlo. Y recuerdo que no sé yo qué, o sea, no era el punto jersey, el punto elástico, alternando derecho y revés. Si era un número, una cantidad par de puntos o impar, tenías que empezar después con derecho o revés. Entonces yo quería hacer una bufanda con punto elástico y terminó siendo una bufanda con punto rojo, porque no logré entender esa forma de tejer. Y ese fue un tejido que no terminé. Después, en el año 2018, le tejí una bufanda a mi pololo, que sigue siendo mi pareja actual. Y en ese caso seguí eso mismo que había aprendido de mi mamá, pero la hice en punto rojo, completa en punto rojo. Esa fue como mis primeras experiencias de tejido. Y después, en el 2020, bueno, en Chile a finales del 2019 fue el estallido social, que fue un periodo súper extraño. Era algo súper nuevo, fue como una explosión de las demandas sociales y pasaron muchas cosas que eran como muy, muy extrañas y que, no sé, como que me produjeron un poco de ansiedad, porque yo vivía y vivo en el centro de Santiago, que es la capital del país, entonces era como el lugar donde estaba pasando todo. Entonces, bueno, eso era para dar un poco de contexto. Y en ese periodo, a principios del 2020, todavía seguían pasando algunas cosas. En esa época yo debería haber estado de vacaciones en el sur con mi familia. Y mi hermana era su primer año de la universidad y ella también estaba estudiando acá en Santiago y también estaba con clases todavía, producto que las clases se habían alargado por todo lo que había pasado en el país. Y mi hermana quería aprender a tejer a crochet y fue a la tienda de Revés Derecho. Revés Derecho es una cadena de tiendas finalmente que están a lo largo de todo el país y que venden lanas de todo tipo, venden acrílico, lana, algodón, y las tiendas son muy bonitas.
y generalmente están en los centros comerciales o malls. Y mi hermana compró un ovillo y un crochet. Quería aprender entonces a tejer a crochet y estaba viendo unos videos que eran de Aoyama Crochet. Y recuerdo que un día mi hermana salió, dejó su lana y su crochet en la mesa de centro y yo estaba un poco aburrida, no sabía qué hacer, y me puse a ver los videos que estaba viendo mi hermana y a practicar con su lana y su crochet, y así terminé aprendiendo a tejer a crochet. Me gustó muchísimo tejer a crochet, algo súper relajante, y entonces empecé a hacer estuches, bolsitos, y al poco tiempo empecé a hacer amigurumis, que fue como cuando me metí de lleno en el tejido a crochet, haciendo amigurumi. Entonces eso era algo que me ayudaba mucho a relajarme, y yo creo que por eso fue que me metí tanto en eso. Era como algo que me ayudó mucho en ese momento. Y acá tengo algunos de los tejidos a crochet que hice en esa época. Unas muñequitas. Acá tengo dos muñequitas que hice. Estas las hice con perlé de revés derecho, que ahora se llama Fit. La verdad es que ese hilo me gustó mucho para tejer amigurumi, fue lo que más usé, porque tiene muchos colores y en realidad queda muy bonito. Es una opción distinta al algodón. Yo como que los primeros amigurumis que hice, bueno, de hecho ahí en ese mueble pueden ver varios de los amigurumis que tejí. Te dice que estos que estoy mostrando. Al principio vi un par de videos en YouTube. Me acuerdo que hice una ballenita pequeña, que después uno de mis gatos era su juguete favorito, pero ahora está desaparecida. No, hace un par de meses que no veo esa ballenita. Y después empecé a tejer como mis propios diseños a crochet, porque después entendí más o menos cómo era la lógica de tejer a crochet. Y por ejemplo estas muñequitas es como un diseño propio porque no utilicé ningún patrón. Y bueno, me gustaba bastante tejer a crochet y hacer las formas. Por ejemplo, esta tiene estos zapatitos que se pueden sacar. El vestido también se puede sacar. Entonces me pareció muy divertido tejer a crochet y hacer amigurumis. Tengo acá también otros. Hice a Puka y a Garu, que son unos personajes de monitos animados de cuando yo era niña. Entonces me encantó poder como crear cosas con hilo y aguja, como lo que yo me imaginara, la forma que tuviera en mi mente, lo podía crear. También hice este osito y muchos amigurumis más. Fueron un par de meses en que estuve enfocada en hacer solamente amigurumi. Y lo bueno de tejer amigurumi es que en realidad uno no demora mucho tiempo. O sea, yo en un día podía hacer uno de estos. Entonces esos fueron mis primeros inicios en el mundo del tejido. En ese tiempo, bueno, como les comenté, mi principal inspiración era primero Aoyama Crochet, que tiene unos tutoriales muy bonitos de estuche, ropa también. Y bueno, cómo hacer distintos tipos de puntos. Y otra inspiración súper importante en ese tiempo fue el príncipe del crochet. Él también tenía diseños muy hermosos. Entonces así me fue metiendo cada vez más en el punto del crochet. Acá también tengo una bufanda que tejí. Esta la tejí con Calm de revés derecho.
Revés Derecho era como en esa época el único lugar donde compraba hilados, porque la verdad es que eran muy bonitos y cada vez que publicaban uno me gustaba mucho. De hecho me acuerdo que cuando lanzaron este hilado, yo lo compré porque lo encontraba muy, muy bonito, y la verdad es que sí era como muy relajante tejerlo. Y esto está tejido a crochet, y este punto lo enseñaba el príncipe del crochet en un video. Tiene un video en YouTube donde lo enseña. Entonces, esas eran las primeras cosas que yo tejí. Después igual fui aprendiendo más cosas. Por ejemplo, el tema de tejer a crochet, la desventaja que tiene es que para ropa queda mucho más pesado. Esto es como que no es tan liviano, y es como más rígido. Es súper bonito, pero de repente para vestir depende de lo que uno quiera. Si lo pongo así como bufanda, la verdad es que queda un poco rígido. Pero esto fue de las primeras cosas que tejí. Después ya empecé a tejer más prendas cada vez. Por ejemplo, también en Revés Derecho tienen muchos patrones gratuitos, y uno de esos es este cardigan, que es el cardigan otoño, que la verdad es que es súper bonito. Y es genial que sea gratuito. Esto está tejido con King a crochet. Y esto yo lo empecé el 2020, pero lo terminé el 2021. Lo dejé parado. Me acuerdo que lo empecé con 2 ovillos que tenía, y obviamente con eso no me alcanzaba, así que después compré más ovillos y pude terminarlo. Así que la verdad es que me gusta bastante que sea a crochet, es muy hermoso y cómodo. Así que este tiene unas mangas muy anchas. Entonces estos fueron como mis inicios en el mundo del tejido. Bueno, y antes de que terminara comencé a tejer a palillo. El por qué empecé a tejer a palillo son varias razones. Primero, yo cuando ya me volví loca tejiendo a crochet y estaba muchas horas tejiendo a crochet, que esto fue en el 2020, fue cuando yo ya terminé mi tesis en la universidad y me fui al sur un par de meses a estar con mi familia. Entonces yo estaba casi todo el día tejiendo y empecé a tener muchos dolores en el hombro, demasiado dolor, entonces no podía seguir tejiendo del dolor. Y esa fue una de las razones por las que empecé a tejer con palillos, por el dolor que me producía tejer a crochet, y también porque empecé a ver muchos tejidos a palillo, por ejemplo los de Handy Ardiazabal, que es una diseñadora chilena que hace principalmente colorwork, y me encantaban sus diseños. Entonces empecé dije ya, voy a probar a tejer con palillos. Y acá tengo mis primeros tejidos a palillos que tienen colorwork. Son 2 mis primeros tejidos que voy a mostrar. Entonces este es un suéter que está tejido con King de Revés Derecho. Antiguamente se llamaba Majestad Top. Tiene estos corazones acá y estos gatitos. Y esto también es un diseño propio. En realidad yo no conocía mucho el tema de los patrones cuando empecé a tejer,
Entonces yo tejía, como que hacía mis propios cálculos y tejía solamente. Y tampoco sabía mucho de técnica en esa época. Pero me gustó bastante tejer colorwork, como que igual primero hice muestras para esto, como del el diseño, y después empecé a tejerlo. Y la verdad es que me encantó el resultado. El único motivo por el que no uso este suéter, porque me encanta, es porque durante la pandemia subí varios kilos, entonces ya no me queda, ya no me entra este suéter. Entonces este suéter es uno de mis primeros proyectos y que me encanta. Me encantan los gatitos. Y estoy orgullosa igual de que haya logrado esto con el poco conocimiento de tejido que tenía en esa época. Acá se notan un poquito los aumentos, pero la verdad es que se ve bastante bien en general. O sea, yo pasé de no tejer nada a palillo a tejer esto, y que era con agujas circulares. Esas fueron las primeras que me compré. Entonces igual fue raro como me inicié en el mundo del tejido. Así que eso, este fue mi primer proyecto a palillos y que lo amo. La verdad es que amo este suéter, le tengo mucho cariño. Como que a toda la ropa que tejo le tengo mucho cariño. Como que me encanta ver y saber que es algo que tejí yo y usarlo. Me encanta. Y acá tengo el otro, en este caso es un cardigan que tejí en ese momento. Tejí los dos como en un mes. Este igual es con colorwork, tiene unas anclitas, unas olitas. Este también está tejido con King de revés derecho. Igual si ahora tejiera estas cosas como que haría algunos cambios, por ejemplo el tema de las vueltas cortas. Esto no tiene vueltas cortas que hagan que sea más larga la espalda, entonces como que se levantan un poco. A ver, voy a probar ese. La verdad es que este primero lo tejí pensando en mi pololo, pero después me di cuenta que en realidad era un diseño un poco infantil. Pero igual me sirvió mucho para aprender. Entonces este es el cardigan. Igual me queda un poco ajustado ahora. Y así queda. En la espalda se levanta un poco. Y algo en realidad gracioso también es que yo le hice los ojales para botones y no les puse nunca botones. Y bueno, acá hice el color work por el revés y el derecho. Y la verdad es que nunca he vuelto a tejer color work de esa manera, como por el revés. Y ya no sé si sabría hacerlo. Acá tiene un punto arroz. Y otra cosa súper curiosa que me di cuenta, que cuando empecé a tejer, me di cuenta ahora cuando estaba buscando estos tejidos, me di cuenta que la manga la tejí con derecho retorcido. Yo creo que en ese momento no me di cuenta. Entonces ahí se ve como derecho normal y después empieza retorcido en las dos mangas. Pero bueno, es algo distinto. Y así queda por el revés. Así que esos fueron mis dos primeros tejidos palillos, que en realidad me tienen bastante orgullosa ahora que
que los veo fueron un gran logro. Tengo acá otros tejidos. Por ejemplo, tejí también este. Lo tejí con Cotton Waves de revés derecho. Lo único malo es que el algodón como que cede un poco. Bueno, y en esa época yo, como comenté, pesaba varios kilos menos. Y yo creo que ahora me queda bien porque como se ha soltado. Igual me queda un poquito como suelto. Eso es lo único malo del algodón. Y bueno, este igual era un diseño propio. Tiene unas trenzas. Acá tiene un punto arroz. Igual es suavecito. El cuello tal vez me quedó muy suelto. Entonces ese era otro proyecto. De mis primeros proyectos a palillos, donde finalmente yo iba conociendo como todo el mundo palillos. Acá, por ejemplo, en este caso, este lo tejí por partes. Este no lo tejí en circular. Y se puede ver acá, esto tenía acá una... Se le hacía la forma, como las disminuciones, para ponerle la manga y que quedara bien a los hombros. No era con manga como... no era recto. No era un cuadrado, sino que tenía la forma, pero bueno, como se fue estirando también me queda un poco grande. Aquí también aprendí mucho de una señora argentina que se llama Lucila. Voy a dejar también por aquí su canal de YouTube, que con ella aprendí también a hacer todo este tema de darle forma. Viendo sus videos en YouTube aprendí mucho. Acá tengo otro tejido que está hecho con cotton de revés derecho. Como que me pasa lo mismo con el cotton, como es un poco más pesado, como que acá por ejemplo se abre un poco, se estira, pero igual es muy bonito. Y acá, como les comentaba, igual me inspiré bastante en la Handy, de mis primeros tejidos. Este sí es en redondo y es raglan. ¿Y por qué les digo que me inspiré en la Handy? Porque ella tejía mucho con doble hebra y sacó un par de patrones como mezclando colores. Fue lo mismo que hice yo en este suéter. Así que este es otro de mis primeros tejidos. Tienen sus detalles, el calce no es perfecto, pero me gustan mucho. Y me encanta verlos. Me encanta verlos y saber que yo los tejí acá. Se escaparon unas hebras. Acá tengo otro par de... Estos últimos que voy a mostrar ya son un poco antes de que yo empezara a tejer patrones de diseñadoras y con otras lanas. Como un poco antes de eso hice estos últimos. Este es a crochet. Esto es lo último que yo tejí a crochet, que fue el año pasado, el 2021. La verdad es que me gusta mucho. Esto lo tejí con Spring de revés derecho. Y el naranjo era merino, que tenía un ovillo y tenía también el Spring, y sentí que iba a quedar bonita la combinación. Entonces esto es algo como súper suelto para el verano. A ver, voy a pausar un poco el video como para mostrarles
me voy a sacar el suéter Villarrica, así que lo voy a pausar. Ya, este es el tejido que les estaba mostrando. Es súper cómodo, súper bueno para el verano, primavera. Siento que tiene como un aire un poco deportivo. Tiene esta abertura por el lado. Esto igual lo tejí por partes. Acá se puede ver que después lo cosí. Y solo por delante le dejé estas franjas. Entonces esto fue lo último que yo tejí a crochet. Y que también me gusta bastante. Y después de eso tengo dos poleras que tejí con cotton chips de revés derecho. Esta es la espalda, por si acaso. No es un escote tan pronunciado. La idea de esta polera es poder usarla con otra abajo, pero igual me quedó muy ancha. Porque eso es mi problema con el algodón, que me quedan como más anchas las cosas que lo que debería. Entonces esta es una polerita que tiene corazoncitos en la parte de abajo y después tiene punto arroz, que la tejí también el año pasado. Y bueno, como les comento, me quedó muy ancha. Y también después tejí otra, también con cotton chips, pero este rosadito, y con unos restos de cotton que tenía. Esta polera me gusta bastante el diseño. Tal vez la tejería con otros colores. Acá para mostrarles un poco, tiene un calado en la parte de abajo. Después tiene esta parte que le hice a crochet y le hice estas cintitas que también se hacen a crochet para ajustarlo a la cintura. Después acá comienza el brazo, que tiene aquí disminuciones para darle forma. Después el cuello, que usa un punto que ya no me acuerdo cómo se llama, a crochet como para hacerle acá un cuello más bonito. Y le hice también a crochet esta unión en los hombros. Y esto es una polera de verano también. Voy a probar las dos para que puedan verlas. También voy a pausar el video. Bueno, esta es la polera que les comento que me quedó muy ancha. Me di cuenta que también tiene un detalle acá, que ya se me había olvidado, en la pretina. Le hice estas trencitas, que son súper bonitas. Bueno, después tiene los corazones y el punto arroz, como les comentaba. Entonces la idea es para usarla con una polera abajo. Pero no la uso mucho, la verdad. Y ahora les voy a mostrar la otra. Bueno, y esta es la otra polera que les mostré. Esta sí es un poco más ajustada al cuerpo. Me gusta un poco más y la usamos un poco más. Y bueno. Entonces, estos son como mis primeros tejidos, antes de haber empezado a tejer patrones de diseñadores y cosas así, que como pueden ver eran principalmente diseños propios, excepto este, por ejemplo, que era un patrón gratuito. Y también tengo otro acá, tengo este chal que está en la revista El Arte de Tejer. Esto fue lo último que tejí antes de tejer un patrón de diseñadores. Y antes es la polera. Y este chal me encanta, lo uso yo al cuello como pañuelo. Bueno, ahora quedé con una combinación muy rara de cosas, pero bueno, me encanta este chal. Este lo tejí con merino de revés derecho. Y bueno, después de eso ya empecé a tejer patrones de diseñadoras, como por ejemplo el Kutar Pullover, que es el que mostré en el primer video, que ese en realidad fue el primero que tejí después de esto. Fue como un cambio muy grande. Y también otra cosa importante es que esos patrones estaban en inglés. En el Kutar
lo tejí leyendo en inglés. Entonces igual fue como un cambio drástico. Pero me ha gustado mucho tejer patrones de diseñadora, porque siento que he aprendido muchas técnicas que no hubiera aprendido de otra forma. Yo como que todo lo que tejiera muy de lo que a mí se me ocurría, y siento que ahora igual podría tejer cosas un poquito más elaboradas. Me ayudó también para probar otro tipo de lana, que bueno, ahí me volví con los patrones de diseñadora, me volví adicta al merino. Y por eso casi todo lo que tengo tejido es con merino. Y bueno, también quería contarles un poco por qué empecé a tejer yo patrones de diseñadoras. De diseñadoras de distintos países. ¿Por qué entré en ese mundo? Bueno, hay dos motivos. Uno, empecé a ver a distintas diseñadoras a través de redes de derecho, diseñadoras chilenas, por ejemplo. Veía a la Pope Vergara, que me encantaban sus diseños. Entonces, por eso también me compré el arte de tejer el 2021 que aparece, el chal que ya les he mostrado en videos anteriores, que estoy tejiendo y que, bueno, aún no termino. Entonces eso fue como también una inspiración para empezar a probar otras lanas y todo eso. Y el otro motivo es que el año pasado, hace un año aproximadamente, un poquito más, empecé a, o sí, es como justo hace un año, empecé a ver muchos podcasts de tejido. Entonces eso como que cambió completamente mi visión del tejido. Porque empecé a ver, no me acuerdo cuál fue la primera que empecé a ver, pero estoy casi segura que fue la Muy Bárbara con su podcast que se llamaba Tejedora Compulsiva, que ahora, si no me equivoco, es Impulsiva y Tejedora. O tal vez fue la Jesunits. Esos fueron como los dos primeros podcasts que empecé a ver. Y después de eso ya empecé a ver un montón de podcasts de tejido. No sé, yo creo que como 20 por lo menos distintos. Y en esos podcasts mostraban muchos diseños de Ravelry, de diseñadoras de distintos países. Y ahí como que me empezaron a dar ganas de probar ese mundo completamente distinto. Y por eso empecé a tejer tejidos de diseñadoras que venden patrones en Ravelry principalmente. Y también por eso mismo fue que me empezó a llamar la atención como hacer mi propio podcast de tejido. Como que siempre me había llamado mucho la atención el tema de los podcasts y el tema de YouTube. Incluso desde antes de tejer me llamaba mucho la atención YouTube. Yo siempre he visto videos en YouTube de bloggers, de distintas cosas. Y entonces por eso decidí también hacer mi propio podcast de tejido o videoblog de tejido. Porque veo demasiados podcasts, también escucho muchos por Spotify. Escuchaba el de Mr. Wool, que era muy divertido, pero ya no ha sacado más podcasts. Y también el de La Polilla Tejedora, que me encanta, que se llama El Patrón de Turing, que es la polilla tejedora igual y su pareja, que hacen ese podcast de audio y hablan de muchas cosas relacionadas con el tejido. No necesariamente tejido, sino que cosas que como que están englobadas en todo ese mundo. El tema de las lanas en Chile, libros que tocan temas de tejido, y como todo lo que uno se puede imaginar referente al tejido, pero que no sea necesariamente tejido. También hablan de los proyectos y cosas así, pero principalmente de cosas como que están dentro del mundo del tejido. Por ejemplo, también como el tema de los colores que a uno le quedan bien y todo eso.
Y entonces eso es como mis inicios en el mundo del tejido. Les mostré varios de los proyectos que encontré. He tejido muchas más cosas, pero es un poco difícil encontrarlas. Y espero que les haya gustado. Agradecer como siempre a todas las personas que me dejan comentarios muy bonitos y que me dan ganas de seguir grabando, y agradecida de que vean mis videos y de que les guste, feliz de que les guste. Así que espero que sigan viendo mis videos. Cualquier recomendación de algo que quieran que les muestre, estoy abierta a escucharla. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente video. Chao.